Vamos a presentar al invitado de hoy. Nuestro invitado salteño que viene desde Buenos Aires. Suerte que no lo tenemos que contactar por videollamada y ya lo tenemos en Salta, el salteño. Acá. Así que estamos con nuestro amigo. Él es urólogo, especialista en urooncología y recién llegado de Buenos Aires, Roberto Bachur. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juli? Un gusto. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por invitarme. No, un placer. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Nosotros arrancamos fuerte, fuerte al medio. Arrancamos con mitos. ¿Qué mitos tenemos para hoy? Bueno, tenemos nosotros 3 mitos, pero después vos podés decirnos más en tu consulta diaria. Y uno de los principales mitos que por ahí uno escucha es: la urología es solo para hombres. ¿Eso es así? Bueno, en principio es la creencia que la gran mayoría tiene. Es importante aclarar que la urología abarca el aparato genitourinario masculino y el aparato urinario femenino. Bien, los hombres y las mujeres tienen riñones, los hombres y las mujeres tienen vejiga, los hombres y las mujeres tienen uréter y uretra. Por lo tanto, la urología abarca tanto hombres como mujeres, y el aparato genital femenino está abarcado principalmente por la ginecología, pero a su vez también el aparato genital femenino interviene en trastornos miccionales, en donde entra la subespecialidad que es uroginecología. Perfecto. Por lo tanto, no es solo para hombres, sino para hombres y mujeres. Buenísimo. O sea, es falso. Falso. Perfecto. Otro mito: la disfunción eréctil solo afecta a los hombres mayores. Bueno, ese es un tema que está bastante en boga hoy en día, con la cantidad de consultas que yo estoy recibiendo. No es verdad que afecta solo a hombres mayores, sino la disfunción eréctil, la disfunción sexual eréctil, principalmente en los hombres, tiene 2 factores: un factor orgánico y un factor psicológico. Hoy en día el factor psicológico tiene una gran importancia y está muy presente en la disfunción sexual de los hombres, y por lo tanto genera un impacto muy grande en la población joven de 20 a 40 años, en las que uno en principio no debería manifestar esta disfunción sexual, pero hay trastornos tanto de ansiedad como de estrés laboral, como problemas de pareja, que tienen un impacto en la disfunción sexual. Entonces, así como hay factores en los hombres mayores orgánicos que pueden desencadenar la disfunción sexual, hay factores psicológicos que están muy presentes y predominan en la población joven. Claro. Bien, o sea que no es solamente en los hombres mayores. Para nada. Falso. Para nada. Falso, Es de falso. vuelta. Listo. Y bueno, Así la es. última que nos vas a decir si es verdadero o falso es si las infecciones urinarias solamente afectan a las mujeres. Bueno, eso también es falso. No afecta únicamente a las mujeres. Las mujeres tienen mayor predisposición a tener infecciones urinarias, principalmente por la anatomía de la mujer. La mujer tiene una uretra muy corta a comparación de la uretra del hombre, por lo tanto los microorganismos tienen más predisposición a infectar la vía urinaria inferior predominantemente en la mujer. Sin embargo, los hombres también pueden adquirir infecciones urinarias, no con tanta frecuencia como las mujeres, pero pueden adquirirla en su gran mayoría en hombres adultos. Pero también entra la clasificación de una infección urinaria simple o una infección urinaria compleja. Sin embargo, esta teoría es falsa, porque los hombres también pueden tener infección urinaria. Y otra cosa, ¿cuáles serían los síntomas de una infección urinaria? ¿Cómo un paciente puede pensar que puede llegar a tener una infección? Muy buena pregunta. Predominantemente tenemos infecciones urinarias bajas como infecciones urinarias altas. Las infecciones urinarias bajas son las más frecuentes y predominan en las mujeres, por supuesto, por lo que dijimos anteriormente, y se manifiestan, puede ser por dolor en la parte baja del abdomen, ardor al orinar, en ocasiones pueden orinar con un poco de sangre. Son síntomas los más frecuentes. Puede haber síntomas acompañantes como dolor de cuerpo, cefalea. Y también tenemos síntomas de infección urinaria alta, en la cual ya hay un dolor de espalda, dolor lumbar, un malestar general, puede tener fiebre, dolor de cabeza, pueden estar asociados. ¿Por qué? Porque se interpreta que la infección urinaria alta ya tiene una repercusión más sistémica que la infección urinaria baja.
Bien. Claro. ¿Y cuándo sería que estudiamos en la facultad actualmente? ¿Cómo le determinás que es una complicada? En general hay factores que pueden determinar una infección urinaria complicada. ¿Por qué? Si tenemos pacientes con posoperatorio, intervención urológica con elementos externos, pero que se realizan por vía endoscópica, pacientes que tienen prótesis como catéteres doble J que se ponen para las litiasis, por ejemplo, que en esta zona hay una alta incidencia de litiasis urinaria. ¿Qué serían las litiasis para la población? Las litiasis urinarias son las piedritas que están ubicadas en la vía urinaria, tanto en el riñón como pueden generar cólicos renales cuando van descendiendo por la vía urinaria y generan un stop o se trancan en la vía urinaria y generan dolor. En una de las situaciones que se necesite de alguna manera hacer una intervención quirúrgica, alguna de esas intervenciones consisten en colocar catéteres que pueden predisponer a la infección urinaria. Claro. Pacientes que necesitan sonda vesical por dificultades para orinar, predominantemente en los hombres mayores con próstatas grandes que no pueden orinar, también predisponen a la infección urinaria y se consideran infecciones urinarias complicadas. Bien, perfecto. Bueno, muy interesante, la verdad. Hablando un poquito de cáncer de próstata, ¿qué podemos saber de cáncer de próstata? A ver. Bueno, principalmente el cáncer de próstata es uno de los cánceres más frecuentes en la población masculina, tiene una alta incidencia. Lo que es muy importante recalcar en el cáncer de próstata, principalmente en esta población, es que se hace mucho hincapié en el screening, el tamizaje, la detección temprana, son todos sinónimos. ¿Por qué? Porque el cáncer de próstata, primero, la población tiene que saber que no genera síntomas. Bien, la próstata puede tener problemas por separado o en conjunto. ¿Por qué? Porque nosotros los hombres, con el pasar de los años, la próstata aumenta de tamaño. Ese aumento de tamaño puede llevar a dificultad miccional, dificultad para orinar, pero no quiere decir que se extrapole el aumento del tamaño de la próstata con un cáncer de próstata. Los síntomas los genera el aumento del tamaño de próstata. Sin embargo, puede tener un cáncer de próstata concomitante o no. ¿Cómo le explicás vos? A mí en cardio me gusta explicar todo como que es un auto o una casa que tiene electricidad y caños. ¿Cómo le explicás a la gente en forma simple por qué, anatómicamente, que bueno, lo hemos estudiado todos, pero vos cómo lo usás en el consultorio para explicar de forma simple por qué esta próstata cuando se agranda dificulta orinar? Es muy buena tu pregunta. Principalmente me gusta siempre hacer analogías como haces vos. Primero, ubicarlo anatómicamente al paciente de la manera más simple posible. La próstata se ubica inmediatamente debajo de la vejiga y engloba la uretra. La uretra es el conducto, la manguerita por donde nosotros orinamos. Claro. Si la próstata se ubica inmediatamente debajo de la vejiga y alrededor de la uretra, eso, a medida que crece de tamaño, genera una compresión de la uretra. Claro, es como si nosotros apretáramos una manguera y el caño seguiría produciendo. Claro. Llega un momento que eso no puede vaciarse. Claro. Entonces, en primera instancia por medio de medicaciones y en otra instancia eventualmente una cirugía, se puede solucionar. Bien. Pero lo que hacía referencia en principio es que los hombres necesitan hacer un control temprano, una detección temprana del cáncer de próstata mediante tanto un laboratorio como estudio imagenológico, una ecografía simple de vía urinaria y prostática, para tener un control y una detección temprana, o por lo menos sospecharlo. Con respecto a eso, un laboratorio, a partir y cuánto es que le sirve. Yo como cardiólogo muchas veces incluyo, el paciente viene sin ningún otro control, además de pedir todo lo que a mí me sirva como ácido úrico, función renal, todo lo que es el perfil lipídico, el hemograma, le pido PSA. ¿Cuánto le sirve a ustedes el PSA y a partir de qué edad deberemos pedirlo todos los médicos? Muy bien. Es importante decir que el PSA es una proteína que no es exclusiva de la próstata, sin embargo nos permite hacer una detección temprana, es lo más sensible que se puede detectar y lo menos invasivo. ¿Bien? Claro. Pero sin embargo hay que saber y hay que explicarle a los pacientes que el PSA no es específico de cáncer de próstata. ¿Y por qué hacemos el hincapié de que no es específico? Porque puede aumentar por otros motivos, en el cual
puede tener el paciente una infección urinaria, una inflamación de la próstata que puede dar un impacto en aumento del PSA, y eso no implica que el paciente tenga cáncer de próstata. Por eso es importante que ese análisis, esa evaluación o ese valor de PSA sea evaluado por un urólogo. Bien. Y en general a los pacientes que no tienen antecedentes médicos ni antecedentes familiares de cáncer se los indica a partir de los 50 años. Por supuesto, si el paciente nunca tuvo ningún problema miccional ni motivó a una consulta previa. Explícanos eso, los problemas miccionales, o sea, ¿qué serían los problemas miccionales? Los problemas miccionales hacen referencia a la dificultad para orinar. Predominantemente en los hombres. Las mujeres también pueden tener dificultad miccional, pero en general es más variable la consulta secundaria a otro motivo, por ejemplo un prolapso de órgano pelviano en la mujer por antecedentes de embarazo. Sin embargo, ahora hacemos hincapié en los hombres, por esto que hablábamos anteriormente, por el aumento del tamaño de la próstata. Los pacientes empiezan a tener dificultades para orinar, tanto que se llaman síntomas de llenado o de vaciado de la vejiga, en el cual los pacientes empiezan a orinar, a levantarse mucho de noche, el chorro miccional es más lento, el chorro es más fino, más débil, no encuentran la satisfacción al terminar de orinar porque no sienten que la vejiga se vacía. Entonces son síntomas que comienzan a aparecer progresivamente. Entonces eso motiva una consulta. Por supuesto, a la edad que eso aparezca. Sin embargo, haciendo hincapié en la detección temprana del cáncer de próstata, hacemos de cuenta que un paciente nunca ha tenido síntomas, porque puede tener 50 años y no tener síntomas miccionales. Por eso se motiva a la primera consulta para una detección temprana de cáncer de próstata. ¿Y eso a los cuántos años? A los 50 años si no tiene antecedentes. En general, los pacientes que tienen antecedentes familiares de cánceres previos, ¿bien?, se sugiere hacer un control antes, a los 45 años. 5 años antes. Bien, y existen factores particulares pero muy importantes en las cuales hay una predisposición familiar y genética, en los cuales hay pacientes que tienen mutaciones genéticas que predisponen a la formación de cánceres y por supuesto son más agresivos y aparecen de forma más temprana. Entonces a esos pacientes se sugiere hacer un control previo todavía, a partir de los 40 años. Perfecto. Bien. Perfecto. Y cambiando de tema al cáncer de testículo. Bien. Vamos de un lado a otro. ¿Existe alguna relación entre un golpe en los testículos, por ejemplo, y el cáncer testicular? Bueno, esa es una pregunta que había recibido anteriormente. Primero, el cáncer de testículo es un cáncer infrecuente de baja incidencia. Sin embargo, es muy importante la concientización. El mes pasado, ha sido el mes de concientización del cáncer de testículo. ¿Por qué? Porque es un tumor que se puede curar. Bien, entonces todos nosotros los hombres tenemos que saber cómo autopalparnos, identificar si tenemos alguna anomalía en general. El cáncer de testículo tampoco genera síntomas, salvo que tenga una evolución más considerada. En principio se nota como un bulto o se palpa una diferencia de consistencia en el testículo. Bien. Y la pregunta tuya, Juli, en general no hay evidencia de que un traumatismo de testículo desencadene un cáncer de testículo. En general el traumatismo de testículo puede generar una inflamación testicular que demora en curar o demora en desinflamar y es muy molesta. En general, bueno, el cáncer de testículo, como otros cánceres, tiene una predisposición a múltiples factores que pueden desencadenarlo. Sin embargo, la criptorquidia, que es cuando el hombre tiene el testículo en el conducto inguinal o eventualmente en el abdomen y nunca ha descendido a la bolsa escrotal, eso sí hay evidencia de que predispone a la formación de cáncer de testículo. Claro. Bien. Igual eso generalmente se detecta más a tiempo porque, digamos, si consulta a un médico, al pediatra, digamos, se da cuenta que no tiene los testículos en el escroto. Digamos. Bueno, sería lo ideal, claro, pero no pasa. En muchas ocasiones se recibe al paciente con adolescente o ya mayor de edad y tiene el testículo permanentemente en el conducto inguinal y ya se genera una hipo o atrofia del testículo. Claro. En el que se encuentra un testículo prácticamente rudimentario, pequeño, sin desarrollo.
y eso sí tiene alguna predisposición al desarrollo de cáncer de testículo. Y tengo una consulta, como nosotros en cardiología sabemos que si vos sos diabético, hipertenso, dormís mal, tenés más riesgo de arritmias o infarto. ¿Cuáles son los predisponentes a tener, por ejemplo, un cáncer de testículo siendo joven? Que generalmente creo que la mayoría son cánceres benignos, digamos, el seminoma, ¿no? Decime si... El cáncer de testículo no es benigno por definición. Tumor de testículo. Bien, tumor de testículo en general, los tumores de testículo en su gran mayoría son cáncer de testículo. Los cánceres son malignos, sin embargo, en los cánceres de testículo, que están divididos en distintas categorías que no vamos a profundizar ahora, hay algunas con mucho mejor pronóstico que otras. Bien. En general tienen buen pronóstico, ¿no? En general tienen buen pronóstico, por eso hacía hincapié que es una enfermedad que se puede curar. Claro. Bien. No quiere decir que el paciente no tenga que hacer controles posteriores, pero se puede curar. Y dentro de esos cánceres de testículo hay un subgrupo de ellos que tienen muy buen pronóstico y una muy buena tasa de sobrevida y de sobrevida tanto global como de enfermedad. Claro. Libre de enfermedad. ¿Y la pregunta era, ¿cuáles son los factores predisponentes, si es que los hay, para generar un seminoma? No, en principio no hay factores predisponentes para el desarrollo del cáncer de testículo. Y con el otro mito, con el tema de, viste, el celular en el bolsillo cerca de los testículos. Mira, eso se puede sospechar, pero hoy en día, o por lo menos hablo por mi propia cuenta, no he encontrado evidencia científica, valga la redundancia o de esta charla previa que hemos tenido, no he encontrado evidencia científica que relacione una cosa con la otra o el desarrollo de un tumor testicular. Claro. Mira, porque en otorrino sí nos pasa que la predisposición por ahí del celular mucho tiempo en el oído... Sí. Tiene mayor tendencia a desarrollar un neurinoma del acústico. Que los auriculares. O los auriculares los también. sin cable. Claro, tienen como, sí, los auriculares Bluetooth también son como más peligrosos para desarrollar un tumor a nivel de lo que Eso es el nervio porque auditivo. están emitiendo radiación, digamos. Claro, radiación constante en lo que es el nervio auditivo. Mira. Entonces muchas veces, muchos pacientes preguntan si es que lo mismo pasa a nivel... No, la verdad que no he encontrado evidencia al respecto, Claro. Por lo tanto no lo daría como un facto, sino puede ser una teoría que es bastante válida la que planteás, pero hoy en día no he encontrado evidencia que relacione una causa con la otra. Claro. Está bien. Y consulta, con respecto a algo que me imagino que es algo de todos los días, digamos que todos los días tenés que explicar y en todas las mesas, algo muy recurrente, que es el tacto rectal, digamos. La sociedad está como muy... Es un tema tabú hoy en día. Es un tema tabú de esto de la masculinidad. ¿Cómo afecta eso? Si hay algún estudio que lo reemplace para aquel que no se lo quiere hacer. Es una muy que buena no quiere pregunta. ir al urólogo por eso. No, sin lugar a duda, por eso es una pregunta muy pertinente en la cual, primero, el tacto rectal es una herramienta, un instrumento que sigue vigente y es muy útil para el urólogo. Dicho esto, como primera instancia, hoy en día hay una tendencia muy fuerte a nivel mundial en la cual se está disminuyendo el uso del tacto rectal, principalmente porque hay estudios que evidencian una alta sensibilidad de estudios complementarios, principalmente la resonancia magnética de próstata, que si bien la resonancia magnética es un estudio de complejidad y necesita gente formada en resonancia magnética para lograr un informe pertinente, es una herramienta que hoy en día se está usando es un gold estándar hoy en día para hacer un screening, una detección temprana o sospecharlo mínimamente. Por lo tanto, hay una tendencia en disminuir la utilización de tacto rectal. ¿Por qué? Porque al decir que la resonancia tiene una alta sensibilidad, permite detectar lesiones en la próstata que un tacto rectal no la puede identificar. Lesiones que no están sospechadas por tacto y se ven en la resonancia de 10 milímetros, 11 milímetros. Seguramente lo pueden detectar antes de lo que puede ser un tacto Exactamente. rectal. Seguramente esa lesión, si no es detectada por tacto rectal y sí por resonancia, al momento de que por un tacto se pueda detectar, ya tiene una evolución más avanzada. Claro. Y a su vez también el tacto rectal
va a depender de la experiencia, sensibilidad de cada profesional. Claro. En cambio, una resonancia magnética, bien, siempre hablando de la mejor forma posible, bien realizada, bien informada, es universal. La puedo leer yo, la puedes leer vos, y va a ser interpretada igualmente, o sea, no va a variar si yo le hago un tacto u otro profesional le hace un tacto. Esto fue un tema también de discusión ahora en el Congreso de Salud Digital. Se ve que charlaron mucho. Enfocado, sí, por suerte, enfocado en la realidad argentina, digamos, con sus grandes distancias y sus grandes inequidades. El tacto rectal sigue a la cabeza, digamos, en que es como el estetoscopio, escuchar un soplo, no le podemos hacer ecografía a todo el mundo. Sin dudas, sin dudas. ¿Y a partir de qué edad se hace un tacto rectal? Bueno, considerando esto, por eso fue mi primera oración. Tu resumen previo. Mi primera oración de que es muy importante y es una herramienta muy útil hoy en día. Es verdad que tenemos muchas limitaciones, lo lamento en el alma y mucho más recién volviendo desde Buenos Aires a Salta. Tenemos muchas limitaciones de salud y cuando uno intenta dar la mejor medicina posible o medicina de vanguardia o de primer mundo, hay muchas contras que se reciben desde el sistema de salud, pero hoy en día sigue siendo útil. Lamentablemente hay obras sociales que hacen dificultosa la accesibilidad tanto a resonancia magnética, por ser un estudio caro, ser un estudio dificultoso de hacer, encontrar un profesional que realmente sepa de informar esos estudios. Hoy en día sigue siendo útil el tacto rectal y va de la mano del screening que hablábamos previamente, las mismas edades que pusimos de corte previamente. Sirve para hacer tanto un análisis de laboratorio de PSA, una ecografía que nos permita tener un tamaño prostático aproximado, y un tacto rectal es lo que hoy demanda principalmente. Pero, como te digo, no me quiero bajar de lo ideal. Sí, no, o sea, uno siempre trata de bajarlo visión a la población, pero sin dar lo ideal. Yo hoy en día planteo la posibilidad de pedir resonancia magnética. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un futuro. Esto es un gol estándar. Está muchísimo estudio a nivel mundial. ¿Bien? El gol estándar es lo ideal. ¿Bien? Entonces, yo creo que hoy en día se puede hacer. Hay centros que lo hacen acá, hay gente muy capacitada. ¿Y a quién le pedís hace la resonancia? Cuando tenés un tacto rectal dudoso o positivo o PSA elevado, bueno, ¿qué te si llevan a el pedir paciente una ya tiene un tacto, si ya alguien le hace un tacto rectal y el tacto rectal es sospechoso mínimamente, se le pide. Antes de eso, me gustaría, porque es pregunta que me hacen a mí como cardiólogo, familiares. Sí. ¿Por qué un tacto rectal para la próstata? ¿Por qué un tacto? Muy bien. La anatomía. Muy bien, acorde a la anatomía, como dije. Explicaste de arriba, digamos, ahora viene lo de abajo. Claro, como dijimos que está debajo de la vejiga y alrededor de la uretra, nosotros tenemos el aparato genital masculino, que tenemos el pene, entonces por lo tanto es muy dificultoso llegar o tener una sensibilidad para detectar una induración de la próstata por vía endoscópica. Una induración sería algo duro, una pelotita dura o algo que cambie sus características. Y el otro reparo anatómico que es muy importante, es decir, que detrás de todo este aparato genitourinario de masculino, atrás está el recto, el aparato digestivo. Claro. Entonces, el recto termina en el ano. Entonces, por medio del ano se puede acceder y tener sensibilidad sobre la próstata, ¿bien? Y el desarrollo de cáncer de próstata se manifiesta predominantemente en la zona periférica de la próstata, en la cual en general está de ese lado y se puede identificar. Anterior y actualmente las biopsias de próstata también se realizaban por vía transrectal, o sea, entrando la aguja a través del recto. Hoy en día hay técnicas que disminuyen la tasa de infecciones posteriores a biopsias, que ya no se hacen a través del recto, sino se hacen a través del periné, que es la piel que está entre el testículo y el ano. Claro. Entonces eso a su vez permite mayor accesibilidad a todos los puntos de la próstata y disminuye la tasa de infecciones posteriores a la biopsia. Claro. Buenísimo. ¿Y eso duele? Estaría bueno que... Bueno, en general... en toda mi formación hemos hecho biopsias con anestesia, con sedación. En general no genera un dolor, es un procedimiento ambulatorio, ¿bien? Claro. No quita que haya profesionales que lo hacen con anestesia local, ¿bien? No es mi experiencia, pero
hay mucha gente que actualmente lo sigue realizando en su consultorio y con anestesia local. Claro. No te sabría decir qué respuesta hay. Sé que si se puede hacer es porque el paciente lo tolera. Sin Pero embargo, vos lo llevas a quirófano, haces una es con confort. sedación, que sería no intubarlo al paciente, sino que se Exacto. duerma con una mascarita. Exactamente, Está bien, exactamente. está bien. Y el paciente se va a la casa el mismo día. Claro. Y un mito, no queremos dejar nada acá, ¿eh? Me Porque parece después muy bien. lo tenemos que contestar nosotros, los cardiólogos, cualquiera. A mí Me poco parece. me preguntan de esto, Bueno, pero a bueno, mí está sí. bueno saberlo. Estás medio lejos. Yo estoy alejada de la Sí, zona. sí, sí. Yo llegaba acá y ella acá. Yo voy Che, de acá para arriba. y para un tacto rectal, ¿cuánto tiene que ser, cuánto el dedo tiene que tocar para llegar a la próstata? Bueno, esto es bastante variable de acuerdo a la constitución del mismo paciente. Si un paciente que mide 2 metros y pesa 120 kilos, posiblemente tenga la próstata un poco más elevada. Hay Claro. veces que se puede y se logra palpar toda la próstata y hay veces que no, por cuestiones meramente anatómicas. Bien. Pero en general, un paciente de 1,70 m, 1,80 m se puede palpar totalmente la próstata con el índice directamente. Perfecto. Claro. Bien. Hay que aclarar que es un procedimiento que dura 10 segundos Claro. y que en general no genera dolor. Pero bueno, por eso yo siempre hago resalto de que no es que se le realiza a todos los pacientes y no porque uno vaya a consultar al urólogo va a recibir un tacto rectal desde la puerta. Claro. Esto no es así, o por lo menos en mi práctica no Claro. es así. Claro. Bien, está bueno que lo sepan porque muchos no deben querer Sin ir por dudas, eso. sin dudas. Así que, y cambiando de tema, Robbie, quería preguntarte acerca de la fertilidad en los hombres. Bien. ¿Qué factores de riesgo o qué factores pueden influir en la fertilidad? Bueno, eso sí hay factores que pueden predisponer a algunas alteraciones, tanto como por ejemplo en la infancia tener varicocele, antecedentes de trastorno. El varicocele es la dilatación de las venas del testículo por un trastorno de circulatorio, en el cual de acuerdo al grado puede tener indicación quirúrgica o no. Trastornos como traumatismos que generen infecciones crónicas en los testículos, pacientes con prostatitis a repetición, por supuesto que pueden generar un deterioro en la calidad del semen en el punto de vista masculino, pero eso necesita un estudio para ver si eventualmente hay un factor que lo predisponga para poder tratarlo en caso de que el paciente ya tenga un espermograma, que es el análisis bioquímico del semen, y en base a eso estudiarlo y una vez diagnosticado tratarlo. Claro, claro. ¿Eso ustedes lo ve un urólogo en general o hay una subespecialidad normalmente en urología? Se llama andrología, ¿bien? Y a su vez también hay especialistas de fertilidad en los cuales ya se meten de lleno en la parte de fertilidad, en donde se hacen las biopsias de testículo, la criopreservación del semen, después cuando se hace fertilización in vitro. Sin embargo, dentro de la urología tenemos la andrología, que es todo lo que estudia el aparato de la fertilidad, y eso es potestad del urólogo y eventualmente el andrólogo. Claro. El andrólogo puede ser puede ser endocrinólogo también. Claro. ¿Te llegan muchas consultas por esto para descartar algo orgánico, digamos? En general sí he tenido varias consultas. Yo tengo un posgrado de andrología también, pero sí he recibido una que otras consultas de fertilidad en los cuales yo no voy de lleno a la parte de fertilización, sino hago el diagnóstico, un tratamiento oportuno, pero hay muchas veces que el paciente no tiene recuperación de espermatozoides o a través de un tratamiento no puede lograr una cantidad de espermatozoides viables, por lo tanto a la hora ya de hacer probar una fertilización asistida que se llama, ya se hace una biopsia del testículo, se recuentan los espermatozoides y ahí ya necesita una tecnología un poco más profunda que esté metida en fertilización para lograr todo esto. Y por ejemplo, porque hay también otros mitos, yo sobre todo con todo el tema de embarazo que está muy... El micrófono. Bueno, está bien. Que está muy cercano. Con respecto al tabaquismo o fumar marihuana y la calidad del semen. ¿Eso influye, no influye? Mira, en principio no he visto que tenga un impacto. Me imagino que este tipo de estudios o estos
tabúes que vos indicás, necesitan un estudio de tiempo. La evidencia científica necesita tiempo de evolución. O sea, tanto el impacto que tenga la marihuana, por ejemplo, como obtener los resultados del semen. Yo no conozco un impacto negativo hoy en día de la marihuana en el resultado del semen. Pero con respecto al tabaquismo en general, digamos, el cigarrillo. Bueno, el tabaquismo principalmente es un factor de riesgo oncológico muy importante per se, tanto para el pulmón como para la vejiga. Tiene muchísimos. Para la vejiga es el factor de riesgo primario para el cáncer de vejiga. Y tiene muchos carcinógenos. Claro. Pero en general para la fertilidad no. ¿Y cuáles son los síntomas que podemos estar teniendo y no sabemos de un cáncer de vejiga? Eso está muy bueno porque este es el mes de la concientización del cáncer de vejiga. La vejiga en general no hay una detección precoz como en el cáncer de próstata, no se hace detección temprana porque no hay un marcador que nos prediga eventualmente un riesgo de adquirir un cáncer de próstata. Sí sabemos y está demostrado que el tabaquismo es el factor de riesgo principal para el desarrollo de cáncer de vejiga. En general se manifiestan por hematuria. La hematuria es el sangrado en la orina, ¿bien? Puede haber múltiples causas de sangrado en la orina, pero amerita que se haga un estudio y que el paciente vaya al médico para estudiarse. Así como puede manifestarse por una infección urinaria, puede ser un cáncer de vejiga y no hay que dejarlo pasar. Y de todos los cánceres que vos tratás, digamos, como urólogo, ¿cuál sería el más ranking, frecuente? Y a la cabeza va el cáncer de próstata. Bien. Ya como dijimos anteriormente, tiene una alta incidencia el cáncer de próstata. Y después tenemos riñón, vejiga y testículo es el que... No quería dejar pasar... pene acá, que no hay que dejarlo pasar, que es muy importante. En la zona del norte de Argentina hay una alta incidencia de cáncer de pene. En general, hay múltiples factores, ¿bien? Puede ser socioeconómicos, bien, puede ser culturales. La gente del campo muchas veces se deja estar con lesiones que son pequeñas y después los dejan evolucionar a lo largo del tiempo. Una lesión por HPV te puede llevar a un cáncer de pene. Sin dudas. Por eso es lo que hacía referencia, que hay pacientes que le dejan a la evolución años una lesión por HPV, que es un virus, es uno de los virus más frecuentes. Para la gente que no sabe, ¿cómo se ve una lesión de HPV en el pene? Hay múltiples presentaciones en el pene, hay presentaciones... placas blanquitas en el pene, verrucosas que son como verruguitas que aparecen en el pene de distinto tamaño. Bien. En general no generan dolor. Hay placas un poco más rojas, planas. Entonces hay múltiples presentaciones. Bien. Pero lo que hago referencia es que por el largo del tiempo dejan evolucionar. No, lo que más me interesaba, porque no duele muchas veces, entonces no van. Eso era lo que más me interesaba que dejes como mensaje, que estas lesiones hay que tratarlas porque te puede dar un cáncer de pene. ¿Y cómo termina un cáncer de pene si llegas tarde? Bueno, eso en principio es una enfermedad agresiva que hay que actuar de forma oportuna y rápida, en el cual, eso va a depender del compromiso que tenga esa lesión, qué profundidad ocupe o qué longitud ocupe del pene, y a su vez también el cáncer de pene genera compromiso de las ingles, de los ganglios inguinales como primera instancia. Entonces el compromiso de los ganglios inguinales hay que evaluarlo, eventualmente tratarlo. ¿Por qué? Porque una vez que el cáncer de pene se disemina más allá de los ganglios inguinales, ya se transforma en una enfermedad bastante agresiva y con alta tasa de mortalidad. Y como si fuese una gangrena de un pie diabético, por ejemplo, ¿podemos llegar a tener un paciente que se dejó estar con eso y terminar una amputación? Sin dudas, uno de los tratamientos es, obviamente, como te había dicho, que depende de lo que compromete el pene. O sea, se necesita o resecar o sacar el glande o parte del pene o el pene entero, o eventualmente hacer un tratamiento conservador sacando solamente la lesión. Claro. Eso va a depender de la profundidad y qué grado de lesión tenga. Bien. Buenísimo. Bueno, la verdad que es súper claro. Bueno, ya llegando para el final, nosotros tenemos una sección también que es Detrás del Guardapolvo. Bien. Queremos conocerte un poco más, por qué te viniste para acá, por qué estudiaste urología, urooncología, Bien. qué es lo que te motivó.
Está buena el área. Bueno, urología estudié principalmente porque tuve mi padre es urólogo y bueno, me influyó bastante, me gustaba mucho, pude verlo desde muy pequeño, todas las áreas que abarcaba. Roberto? También. Un legado ahí un legado muy marcado. de nombre, de apellido, de profesión. Lo pude ver desde muy pequeño, desde muy chico voy a quirófano, veo todas las áreas que abarca la urología y mientras estuve en la facultad me gustó y lo conocí más en profundidad todo lo que abarca la urología, de lo que hablábamos, andrología, endourología, urooncología, imágenes. Me gusta toda esa área y una vez que hice la residencia le agarré determinada pasión a la oncología por el hecho de que te obliga a mantenerte actualizado permanentemente. Hoy en día la oncología cambia, los estándares que hablábamos, los ideales que hablábamos anteriormente, cambian mes a mes, claro. Pero literalmente mes a mes. Y con respecto a eso, entiendo que estás también especializado en robótica. ¿Cuál sería el avance y el beneficio que tiene la robótica aplicada a tu especialidad? Bueno, sí, a ver, dentro de la oncología me entusiasmaba enormemente la cirugía mínimamente invasiva, generarle mínimo impacto al paciente tratando de conservar los mismos objetivos oncológicos en la cirugía y dentro de ellos tenemos la laparoscopía y la robótica. La laparoscopía y la robótica van de la mano, la única diferencia es que la robótica es lo que hoy en día es a nivel mundial lo número 1, ¿sí? Y hoy en día en Argentina se hace y se puede hacer y no pierdo de alguna manera las esperanzas de que en Salta se pueda llegar a lograr porque creo que es un punto del país que se lo merece. Estuvo el otro día el ministro, nos explicó que en Cachi le habían donado la torre de laparoscopía, explicó qué sería una laparoscópica, que bueno, básicamente entra por orificios y demás, que es mucho más chico los cortes, el postoperatorio es más rápido y demás. Explícanos eso sería diferencias con la robótica. Y con la robótica, ¿qué sería? Bueno, básicamente la robótica el nombre propio de la robótica es laparoscopía asistida por robot. Bien. Básicamente todo lo que comentó el ministro anteriormente, que son pequeñas incisiones que ayudan a una recuperación más rápida, es lo mismo. La diferencia mucho mayor es que permite una visión tridimensional dentro del abdomen, la robótica, y a su vez la robótica permite movimientos dentro de la cavidad abdominal con angulaciones como si fuera la muñeca de una mano. Claro. Bien, entonces permite hacer movimientos con mucha mayor precisión, con mejor conservación de órganos adyacentes o mejor visión intraoperatoria, que eso por supuesto va a impactar en los resultados posteriores en el paciente. Por ejemplo, una cirugía de próstata de cáncer, uno de los impactos negativos en esta cirugía es la disfunción eréctil, pero porque los nervios pasan pegados a la próstata. Claro. En este escenario, en la robótica, nos permite hacer movimientos con mucha mayor precisión, claro, y como si tuviéramos una mano dentro de la cavidad abdominal. Entonces, a diferencia de la robótica, en las que la manejamos nosotros los cirujanos, pero son pinzas rectas que no tienen angulación dentro de la cavidad abdominal. Sin hablar del propio temblor esencial. Somos humanos y tenemos temblores y tenemos movimientos involuntarios. Sin embargo, el robot, si bien lo maneja el cirujano, no tienen ese tipo de movimientos. Entonces, ayudado a la angulación, la precisión, la visión tridimensional dentro de la cavidad abdominal, permiten generar esa diferencia en los impactos postoperatorios. Claro. Roby, última pregunta. Vos sos del interior, ¿no? De Orán. De Orán. Sí. Bueno, ¿naciste ahí? Nací en Orán. Bueno, ¿tu papá está ahí? Sí, también. Bueno, conoces mucho del interior, conoces mucho las realidades de Salta, que justamente esas inequidades. Mañana te toca ser ministro de Salud. ¿Qué aportes le llevarías a un ministerio con respecto a tu especialidad para prevención de cáncer, para mejorar estos tratamientos con robótica? ¿Crees que Salta necesita avanzar en ese sentido? ¿Cuáles serían, si me decís, 3 pilares fundamentales de una eventual gestión? Porque hacemos esta pregunta porque todos creemos que tenemos cosas, soluciones, y quizás que cuando llegan se las olvidan o nunca hubo el ejercicio de decir qué cambiaríamos. Entonces por eso va esa pregunta. No, primero en principal creo que hay que hacer un análisis del sistema de salud de la provincia entera. Lo digo
porque al llegar de nuevo después de varios años afuera, personalmente no sé el estado de la salud. Sí conozco a grandes rasgos, me parece que una campaña de atención primaria a la salud lo amerita, porque hay lugares alejados en los que la población no tiene acceso a salud. Entonces campañas de atención primaria a la salud me parece primordial, tanto como, por ejemplo, si hacemos hincapié en mi propia especialidad, haría campañas de detección de cáncer de próstata, que seguramente hay muchísimos pacientes que nunca fueron a un control urológico, nunca se les ha pedido un laboratorio, y eventualmente poder de ahí tratar de mejorar y dar la mejor asistencia posible. Después ahí eso va a depender mucho en lo económico, las disponibilidades económicas que tenga el gobierno, la accesibilidad que tenga. Pero supongamos que tenés todo. Pero, ¿qué harías para qué se está haciendo en el mundo? Bueno, a ver, robótica. Sí, a ver, yo creo que hoy en día la cirugía robótica ya no es más futuro. Todo el mundo lo habla como un futuro y ya hace varios años, 10, 15 años, que ya es una actualidad, ¿bien? Y creo que la cirugía robótica se puede ofrecer acá. Por supuesto que tiene limitaciones. En Argentina hay un robot. No, todavía no, pero ¿solo en Buenos Aires? Muy en breve. No, hay 3 en Buenos Aires, 2 en Mar del Plata, Bien. 1 en Misiones, y próximamente habrá en Santa Fe y en Córdoba. Por lo tanto, porque en Córdoba sé de uno en el Allende, pero traumatos sé que hacen. No conozco de cirugía. O sea, hay que aclarar que la cirugía robótica no es solo urología, claro, toda cirugía abdominal, pero torácica. Vos podés comprar el robot también. Y te sirve para diferentes especialidades. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por eso yo creo que Salta es un punto donde merece por lo menos avanzar desde ese punto. No tiene la población para hacerlo. No hay que descartar que somos eventualmente, si es un ámbito privado, somos un centro limítrofe con otros países que no tienen accesibilidad a robot. Claro. Entonces yo creo que es un punto en el que se puede desarrollar y hay profesionales capacitados para hacerlo. Claro. Entonces, por supuesto que a una gran limitante es la inversión económica. No sería solamente para urología, sino para cirugía, neurocirugías, para cabeza y muchas cuello. Muchas especialidades quirúrgicas. Claro. Se empezó con la idea de decir, no se va a poner un robot porque no hay accesibilidad económica o los pacientes no lo van a elegir, y hoy en día hay casi 6 o 7 robots en el país. Por lo tanto, demuestra que funciona. Claro, y médicos capacitados también. Y a los pacientes les va mucho mejor. Sin dudas, los pacientes les va mucho mejor. Obviamente no bajo la cirugía laparoscópica. Hoy en día, acá en Salta, un paciente puede acceder totalmente a una cirugía laparoscópica, una cirugía excelente y con muy buenos resultados. Obviamente va a depender del profesional que lo haga o qué formación tenga el profesional que lo haga, pero hay profesionales muy capacitados para poder hacerlo. Claro. Pero bueno, no niega la mejoría a la cirugía robótica, claro, por lo que se lo hace en todo el mundo. Exacto. Y bueno, Roby, para ir terminando ya, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En dónde estás trabajando? Bueno, estoy actualmente en el Instituto SIAC, en Más Salud, en la calle Buenos Aires, y en el Instituto INUS, que es en La Rioja al 700, y en IMAC. Bien. Todos ¿Y lados. tus redes? Todos lados. En mis redes tengo el Instagram, que es doctor.robertobachur, en el cual ahí van a ver algo de información que van a tener sobre las distintas patologías que manejamos. Bueno, y contanos, ¿qué tal la pasaste? Muy bien, muy cómodo con ustedes, muy buenos entrevistadores. No les conocía esa rama, esa somos curiosos, somos curiosos. Está muy bueno, muy bueno. ¿Y sos buen asador o no? Y sí, cuando quieras probamos. No, cuando quieras. Vos me decías, cuando quieras voy. Bueno, te invité un día fijo. Así que por supuesto. Ahora tenés la pelota a tu lado. Terminamos el programa y ponemos un día, hora y todo. Dale, bueno. Buenísimo. Gracias por venir, Roby. Un placer, excelente. Gracias por invitarme. Un tema mega tabú, por eso te pregunté así, sin medias tintas. Gracias, Juli, por siempre estar. Y bueno, gracias, Leo, que está detrás de cámara haciendo esto posible. Y bueno, esto fue un nuevo programa de Doctor Live. Nos vemos. Chau, chau.